comenzamos a ver eh, un nuevo autor. eh, Comenzamos a ver el Piskunov de la editorial Mir Moscú, de una editorial soviética. Y vamos al capítulo 4, llamado Teorema sobre las funciones derivables. Y vamos a ver el primer teorema, que nos dice teorema sobre las raíces de la derivada, o también llamado como teorema de Rolle, ¿no? Bien, ¿qué nos dice este teorema? Primero que nada, este teorema, nos dice que si una función f de x, aquí tenemos esta función f de x, es continua. ¿Qué significa que una función sea continua en un intervalo a b? Bien, voy a dar una explicación mediante un gráfico. El hecho de que una función sea continua en un intervalo a, b cerrado significa que en todos los puntos desde a hasta b existe su límite. ¿Y qué implica que el límite existe? Bueno, que el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales. Eso quiere decir, o esa es la definición de continuidad, ¿no? Y continuamos, ¿no? Nos dice que es continua sobre el segmento a, b y derivable en todos los puntos interiores de este. ¿Qué quiere decir que es derivable en todos los puntos de a hasta b? Bueno, que no hay discontinuidades en la derivada ahora, que la derivada de cualquier valor, es decir, voy a escribirlo aquí abajo, f' de, de r, es un valor, ¿no? Pertenece a un valor de los reales, ¿no? Este aquí me va a dar un valor de los reales. Si por ejemplo f' de r tiende a infinito, pues en ese caso yo estaría diciendo que en ese caso no es derivable, ¿verdad? O si tiende a menos infinito, ¿no? Entonces continuamos entendiendo o comprendiendo la definición del teorema, ¿no? Y derivable en todos los puntos interiores de este, reduciéndose a cero en los extremos x es igual a y x es igual a b, entre paréntesis, f de a es igual a f de b y esto es igual a 0. Entonces, dentro del segmento a, b, existe por lo menos un punto x es igual a 0. Vamos a detenernos aquí. Nos dice el teorema que si yo tengo un gráfico de, del punto a al punto b, es decir, tengo una función f cualesquiera, no me interesa cuál es, aquí puede continuar y aquí puede continuar, ¿no? Haciéndose o graficándose como fuese, ¿no? Entonces lo que me dice, en otras palabras, es que la imagen, es decir, f de a, es igual a f de b y ambas son iguales a 0. Y si nos fijamos aquí, en el eje de las y, su altura, la altura de a y la altura de b son ambas iguales y ambas son iguales a 0. Eso nos está diciendo, ¿no? Vamos a considerar este intervalo cerrado de aquí. Y luego sigue diciendo el teorema. Existe por lo menos un punto x es igual a c, comprendido, digamos que aquí está c es mayor que a, pero menor que b, ¿no? C puede estar entre todo este intervalo, pero c no puede ser ni a ni b, en el que la derivada f' de x se reduce a 0. En otras palabras, aquí como yo decía, f' de r pertenece a los reales. En este caso específico, debe existir por lo menos un x es igual a c, tal que f de c sea igual a 0, ¿no? f' de c, perdón. Y bueno, eso es lo que tenemos que demostrar, que existe por lo menos un valor c en el cual la derivada de f de c sea igual a 0, ¿no? Vamos a decir que vamos a decir que c está en este punto de aquí, ¿no? Lo expresé diferente, ¿no?
Entonces, ¿qué implica que la derivada de un valor? O sea, sustituimos el valor c dentro de la primera derivada y esto es igual a 0. Esto implica que la pendiente de la recta tangente es paralela al eje de las x, ¿no? Aquí voy a señalar eje de las x y voy a tener aquí su pendiente de recta tangente. Y veo que su pendiente es paralela al eje de las x, o en otras palabras, su pendiente es 0, ¿no? Eso me está diciendo esta parte de aquí. Entonces, ahora sí, sin más, sin, sin más, sin más que mencionar, vamos a ver directamente la demostración del teorema, ¿no? Vamos a ver la demostración y, bueno, esta demostración es muy interesante. Y bueno, vamos a empezar demostrando que tenemos varios casos, ¿no? Nosotros tenemos valores máximos y mínimos, que por ahora no tenemos una definición formal de estos valores, pero intuitivamente yo sé que un máximo es la altura máxima, ¿no? Yo sé que un mínimo es la altura más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que la función f de x es continua, continua, continua en el intervalo a, b. Entonces, en este intervalo a, b debe existir un valor máximo y un valor mínimo m máximo y m minúscula le voy a poner mínimo, ¿no? Así como el autor soviético. Entonces tenemos dos casos. A ver, ¿qué pasa si m es igual a m minúscula? Bueno, entonces tendríamos que dentro del intervalo a, b, m es igual a m y yo tendría un valor, una función constante, ¿no? F de x es igual a m y es igual a m, ¿no? Permanece constante, ¿no? Y bueno, ¿no? Si yo tengo esto de aquí, yo lo puedo graficar, yo lo podría ver de este modo, ¿no? F de x y yo podría ver una gráfica así, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos una gráfica vertical. Entonces, como yo tengo una función que es igual a una constante, pues yo sé que su derivada es igual a 0, ¿no? Y con ello queda demostrado el teorema, ¿no? En el intervalo a, b, la derivada en un punto es igual a 0, ¿no? En este caso, en todos los puntos del intervalo a, b, la derivada es 0. Y con ello queda demostrado el teorema. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa? Como bien sabemos, ¿qué pasa si el máximo es diferente del mínimo? Bueno, vamos a empezar a hablar ahora del valor máximo y vamos a decir que el valor máximo es mayor que 0. Recordemos que el valor máximo se refiere a su altura, es decir, a las imágenes, y eso quiere decir que en nuestro gráfico, vamos a estar únicamente hablando del eje positivo de las Y, ¿no? De la ordenada. Bien. Entonces estamos hablando del segundo caso y vamos a suponer que m es mayor que 0, ¿verdad? Que m es positiva y que la función toma su valor máximo cuando x es igual a c. Es decir, f de c es igual al máximo, ¿verdad? Entonces, fijémonos bien en que, C es diferente de A y es diferente de B, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos fijándonos en que el máximo, en que f de c, bueno, f de c es igual al máximo y esto es mayor que 0. El hecho de que sea mayor que 0, por la ley de la dicotomía, nos implica que f de c es diferente de f de a y de f de b, ¿no? Que ambos, por definición, son 0, ¿no? Entonces, f de c
es diferente de f de a. Y bueno, como f de a es igual a f de b, y esto de aquí es igual a 0, ¿no? Es diferente a estos valores de aquí, ¿no? Porque el máximo es un valor mayor que 0. Entonces, nosotros tenemos que esto de aquí implica que C es diferente de A, y bueno, y esto es diferente de B, ¿no? C es diferente de A y diferente de B. Entonces, nosotros tenemos que, que f de C, que es el valor máximo en el intervalo AB, es mayor eh, o igual que, f de C más delta X, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, imaginemos que aquí yo voy a graficar mi función para cualquier f función, y bueno, yo tengo esto, ¿no? Vamos a ver un caso muy evidente, parece que es una parábola, y yo tengo aquí mi intervalo a, b, que en los extremos dijimos que es igual a 0, ¿no? Y aquí yo tengo mi valor máximo, al cual yo le llamé m, ¿no? Tiene una altura m. Entonces fijémonos bien que, qué pasa si delta de x, es decir, si aquí yo me voy un delta de x para acá. Bueno, este valor de aquí va a ser menor que el máximo, ¿no? Porque es un máximo relativo a este intervalo a, b. Y ahora, ¿qué pasa si yo me voy un delta de x aquí a la derecha? Este valor sigue siendo menor que m. Entonces, bueno, m es igual a f de c, y esto de aquí es mayor o igual a f de c más delta x para todo delta x. Esto quiere decir, en otras palabras, que para delta x mayor que 0 y delta x menor que 0, ¿verdad? Entonces, tenemos dos casos. ¿Qué pasa si delta x es mayor que 0? ¿Y qué pasa si delta x es menor que 0? Entonces, yo voy a despejar esta expresión de aquí. Voy a despejar esta expresión de aquí. Yo voy a tener que f de c más delta x menos f de c es menor o igual que 0, ¿no? Ok. Ahora, yo tengo dos casos, ¿no? Bien. Entonces yo tengo dos casos. El primero es que delta x sea mayor que 0, ¿no? Entonces, si yo divido delta x en la desigualdad, habíamos dicho que yo tenía la siguiente desigualdad, f de c más delta x menos f de c es menor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo divido entre delta x? Bueno, si delta x es positivo, pues no voy a alterar el signo de mi desigualdad. Entonces voy a tener que f de c más delta x menos f de c entre delta x es menor o igual que 0, ¿verdad? Y ahora, el segundo caso, si delta x es menor que 0, entonces yo voy a tener que f de c más delta x menos f de c entre delta x. En este caso voy a alterar el signo de mi desigualdad porque delta x es un valor negativo. Entonces esto de aquí es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces fijémonos bien en qué pasa si yo aplico el límite, ¿no? Si yo aplico el límite cuando delta x tiende a 0,
en el primero de los casos, ¿no? F de C más delta X menos F de C entre delta X. Bueno, pues aquí si nos fijamos bien, eso de aquí viene a ser igual a la derivada, ¿no? A la derivada de C. Y nosotros tenemos que esto de aquí es menor o igual que 0 si delta X es positivo, ¿no? Y luego si yo aplico el límite, voy a tener, cuando delta X tiende a 0, de F de C más delta X menos F de C entre delta X es igual a la derivada de C, y esta de aquí es mayor o igual que 0 si delta X es negativo, ¿no? Es precisamente la definición de mínimo, ¿no? Muy bien, fijémonos en estas dos inecuaciones de aquí. Voy a cambiar el color. Fijémonos bien en estas dos inecuaciones de aquí. Estas dos inecuaciones de aquí son, son dos condiciones, ¿no? Voy a poner acá. Nosotros habíamos dicho que f' de c es menor o igual que 0 si delta x es positiva. Y la derivada en c es mayor o igual que 0 si delta x es negativa. Ahora, f' de c es menor o igual que 0 y f' de c es mayor o igual que 0. Entonces, por propiedades de las desigualdades, se cumple necesariamente que la condición se va a cumplir únicamente cuando f' de c es igual a 0, ¿no? Esto posteriormente haré una demostración al respecto de esta pequeña desigualdad de aquí, de este pequeño par de desigualdades, ¿no? Entonces tenemos que f' de c es igual a 0 en un intervalo a, b. Y bueno, en el teorema nosotros queríamos demostrar que en un intervalo a, b, donde f de x es continua, y derivable, ¿no?, en todo este intervalo, debe existir por lo menos un valor c en el cual su derivada, f' de c, es igual a 0, ¿no? Entonces, hasta este punto, nosotros hemos demostrado el famoso teorema del valor medio, o teorema de Rolle, o el teorema para las raíces de la primera derivada. Entonces, con ello queda demostrado el teorema.